el hecho de que el artículo sobre el libro que acaba de salir a la luz pública con la historia de tu padre, el Movimiento Cristiano de Liberación, haya ocupado tantas páginas del Washington Post con un despliegue que yo quisiera mostrar de fotografías, con todo, salió en inglés, salió en español, salió en el, ahí lo estamos pasando en directo, ¿no? De la página digital, pero también salió en el impreso. Pocas veces los cubanos logramos, mira, Varela allí en la portada del libro de Hoffman, que es premio Pulitzer. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo creo que hay que darle un crédito muy importante precisamente a David Hoffman, que es miembro de la Junta Editorial del Washington Post, que desde los primeros momentos, desde la entrevista, primero a Ángel Carromero, después de la entrevista que me hacen ahí mismo en la Junta Editorial del Washington Post, este hombre encontró un interés especial en el caso, se puso en contacto con mi familia y me dijo, quiero hacer un libro sobre la historia de tu papá, sobre la vida de tu papá. Estamos ante una biografía que tiene, en la cual él estuvo investigando más de 5 años, viajando a la isla, viajando a Europa, viajando a América Latina, viajando a varios lugares dentro de Estados Unidos, conociendo a las personas que conocieron a mi papá, conociendo a las personas que han tenido que ver también de alguna manera con la historia de Cuba. Este libro no es solamente una biografía de mi padre, este libro es una condensación de la historia reciente de Cuba, que quiere incluso que busca tirar de los hilos de los que mi padre tiró, por ejemplo, a la hora de llevar a la acción el proyecto Varela. ¿De dónde salió ese artículo que estaba en la Constitución impuesta por el comunismo, pero que viene de la Constitución del 40? Pero además, ¿quién puso ese germen en la Constitución del 40? Ahí está la historia de Gustavo Gutiérrez, ahí está, de alguna manera, la historia de nuestra vulnerable república. Y está también un legado que, como tú decías, es muy vigente, ¿no? Estamos hablando de la historia, pero estamos hablando también del presente, y estamos hablando de una visión de futuro que no es solo de mi padre, que le pertenece a todos los cubanos y que es muy importante que sea el centro de una publicación en el Washington Post, que es muy importante que llegue al gran público norteamericano para que se enteren no solamente de lo que está pasando en nuestro país en este momento y de la realidad tan cruel que estamos viviendo, sino de que los cubanos queremos un cambio y que tenemos un proyecto de futuro. Ahora, el mes que viene se cumplen 10 años del asesinato de tu padre. Yo te veo y siempre, no hay manera que me quite de la cabeza el trabajo que te tiene que costar, ¿no? Porque tú no eres una ciudadana cubana común y corriente que tiene un ideal, sino que tienes una víctima tan cercana como es tu padre, pero sin embargo sobreponerte a eso para mantener, porque todo esto que está ocurriendo a mi modo de ver, es gracias a ti, a que estás ahí, a que sigues dando la batalla, a que mantienes vivo el ideal. Pero ¿cuánto te cuesta? Bueno, en realidad me costaría más no hacer nada. Me costaría mucho más no hacer nada, ¿no? Sería mucho más triste que los cubanos, no solamente mi familia, ¿no? Los cubanos tengamos toda esta riqueza en nuestra historia y también en el legado de mi padre y no lo estuviéramos utilizando, ¿no? Y no nos estuviéramos nutriendo de ese legado. Para mí es muy reconfortante escuchar a los jóvenes que protestan en Cuba decir tenemos derecho a los derechos, como nos enseñó mi padre. Y antes que mi padre, otros que también están en ese libro. Nosotros en Cuba en este momento, ¿no? Los que están dentro, los que estamos en la diáspora, ¿no? Nos estamos parando sobre estos hombres que vinieron antes, ¿no? Unos segundos antes de salir al aire me contabas de tu experiencia en la prisión en Cuba, ¿no? La de tantos que nos encontramos en esta ciudad y la de tantos que tampoco están, ¿no? Realmente para mí es mucho menos agobiante el que ese legado sea redescubierto, el que ese legado sea seguido y el comprobar la vigencia que tiene ese camino que mi padre abrió o terminó de abrir para todos los cubanos y que es un camino de mucha esperanza, ¿no? Sí, no, Hoffman, imagino que porque tú lo mandaste, ¿no? Me entrevistó
y vi el modo de trabajar de él, ¿no? Que fue totalmente meticuloso. Yo le hablé de Andrés Solares, que es alguien que había tratado de utilizar ese mismo artículo de la Constitución y le habían dado una respuesta loquísima. Le habían dicho que sí, que el artículo... Primero le negaron durante tantos días de interrogatorio que existiera, después le dijeron, existe, pero cuando tú tratas de recoger las firmas, nosotros en la tercera puerta somos los que abrimos y te metemos preso, ¿no? Y para mí era importante ese antecedente porque demuestra el trabajo que hizo tu padre, que recogió las firmas a pesar de la represión, que las llevó, esa imagen tremenda con la caja ahí en la calle 42 y 23, que creo que es donde estaba o está, no sé, el edificio de la Asamblea Nacional, eso es por mi barrio. Ay, mira, esa imagen... Esa imagen que es además la culminación de un esfuerzo de mucha gente, ¿no? No solamente las decenas de miles de firmantes, sino los cientos, probablemente miles también de recolectores, ¿no? Ahí vemos a Rey Iglesias y a Tony Díaz, ¿no? En esa misma entrega estaba Julio Pitalúa, que estuvo 24 años preso, uno de los plantados, y estaba ahí acompañando, ahí está Julio, acompañando esa epopeya de la ciudadanía cubana reclamando sus derechos pacíficamente, ¿no? Y luego 14.000 firmas más, y luego 10.000 firmas más. Y en medio de la gran represión, ¿no? Había que verificar 3 veces la misma firma. Hay por ahí en YouTube un reportaje donde cuando eso está sucediendo, yo estoy en Madrid y está Carlos Laje, los difuntos Carlos Laje y difuntos políticamente estoy hablando, y Felipe Pérez Roque. Y yo le preguntaba, y bueno, ¿qué responden al proyecto Varela? Y se escondían, y se volvían a esconder. Estuvieron varios días, no tenían respuesta, no habían organizado, estaban muy desconcertados. Pero el libro, detrás de cada cambio político, hay uno o varios libros que sostienen sin duda el discurso. Yo creo que este es uno de esos grandes libros, porque como tú dices, recoge no solo el ideario de tu padre, que está totalmente vivo, sino la historia de cómo se fue formando y por qué no es el capricho de un hombre que quiso cambiar Cuba, es la voluntad de todo un pueblo. Claro. Y él se atrevió... Durante generaciones. Exactamente, se atrevió a ponerse al frente de una batalla que le costó lamentablemente la vida. Me parece increíble que hayan pasado 10 años. Vamos a un breve corte comercial, regresamos con más. Muy bien, Rosa María, para remitir al que quiera buscar, yo creo que si pones Washington Post, Osvaldo Payá Sardiña, Osvaldo recuerda que es con W, ¿no? Te aparece inmediatamente. La liberación sale del alma. Es el título en español de los ensayos en español, que son los únicos fragmentos de este libro en inglés que son públicos hasta ahora y los pueden encontrar de manera libre en el Washington Post, en la versión online en español. Y no quiero irme sin invitar a todos este 21 de julio a las 10 de la mañana en Leyún y las 7 del Northwest va a estar teniendo lugar la ceremonia de develación del cambio de nombre de ese pedacito de Leyún desde las 7 desde la 11, perdón, hasta la 14 en honor a mi padre, en honor a Osvaldo Payá. Ocurrirá un día antes de que se cumplan 10 años del asesinato de mi papá y de Harold Cepero. 21 de julio, ¿y qué trayecto de Leyún es? Desde la 11 hasta la 14 del Northwest, justo antes de la 836, ahí en la calle Leyún, antes del aeropuerto, esa porción de Leyún será nombrada Osvaldo Payá. ¿Avanzar algo en ponerle el nombre de tu padre a la calle que está frente a la embajada castrista? El Senado lo aprobó de manera unánime, ahora se sienta sobre el escritorio de cada uno de los congresistas. ¿Tiene que aprobarlo el Congreso y el Senado? Tiene que aprobarlo los dos, es una de las maneras. Otra forma puede ser directamente en la comisión, también puede suceder allí. Ese proceso había comenzado, no había prosperado. Pero ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos tiene la oportunidad de hacerlo y bueno, estamos esperando que respondan. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa María Payá. Me hubiera gustado también conversar un poco contigo sobre lo que está ocurriendo en América Latina, en Ecuador, en Colombia, etcétera, pero la verdad es que ya suficiente para amargarme la noche, ¿no? Pero me invitas otro día. ¿Cómo no? Pues aquí permanentemente. Esta es tu casa, de verdad que es un gustazo tenerte por acá. Y lean el libro, yo creo, y los americanos deberían leer el libro, y aprovechar que está en inglés por un premio Pulitzer. Es importante, sin duda es un libro importante. Muchísimas gracias. A continuación, TN3, nos vemos.